quinta temporada de Cartografías Teatrales. Porque realizar una cartografía no implica solo trazar el mapa de una región. Es también darles visibilidad y sentido a las prácticas teatrales en nuestro territorio. Por eso, seguimos sumando voces. Soy Beatriz Leticia Sánchez de Estacio, soy oriunda de La Plata, hice toda mi formación en La Plata, soy profesora en letras, después hice talleres de perfeccionamiento en el área y soy investigadora teatral porque el teatro es una de mis, de mis amores más entrañables, y esto me viene de la herencia española, porque mis abuelos paternos eran una gallega y un andaluz. Es decir, que eran muy teatreros ya los españoles. Así que vinieron a América, vinieron a la Argentina y en Buenos Aires frecuentaban mucho los teatros. Bien, y por ese amor al teatro es que te convocamos y te invitamos a participar de este ciclo, Cartografías Teatrales, que te agradecemos tu aporte, porque reconocemos en vos una persona que ha acompañado muchísimo el teatro en Mar del Plata y desde hace varias décadas. Por lo tanto, queríamos tener también tu mirada acerca de este fenómeno y cómo has visto en estas décadas su transformación. Así que para empezar, digamos, ¿cuándo desembarcás en Mar del Plata? En Mar del Plata, en realidad, yo venía desde la panza materna de vacaciones a Mar del Plata. Mi papá compró un departamento, hemos seguido viniendo, yo después me casé y en el 76 tuve obligatoriamente que venirme a Mar del Plata. Si no, José, no estaríamos en este momento en una etapa más de cartografías teatrales. O sea que, en cierto modo, Mar del Plata fue tu lugar de refugio. Sí. ¿Y debido a qué, fundamentalmente? Bueno, hay una fecha bisagra, que es el año 1976, cuando se produce el golpe militar, cívico, religioso militar, y previamente en la Universidad de La Plata hubo, yo diría, el término es un vandalismo por parte de la Concentración Nacional Universitaria, que es la CNU, conocida como CNU, y que tuvo sus tentáculos que se dirigieron a varios lugares, porque Mar del Plata también fue muy castigada por el accionar de la CNU. ¿Tu caso particular sufriste ese...? Sufrí, digamos, un acoso constante. Mi hermana también lo había sido, digamos, como cercada. Incluso se pudo recibir en la carrera de letras porque mi marido tuvo que hacer como de cuidador en el momento que ella daba su última materia, porque la CNU le había dicho que la iba a perturbar de tal manera que no iba a poder recibirse. No iba a poder recibirse. ¿Vos ya estabas recibida y ejerciendo como docente? Y estaba ejerciendo como docente. ¿En la Universidad de La Plata? En la Universidad de La Plata. Sí, estaba en el departamento de letras, hacía seminarios con Castañino, con Raúl Castañino, con Juan Carlos Guiano, que ha sido un extraordinario, no solamente docente, sino un creador, un dramaturgo, bueno, el creador de Narcisa Garay, Mujer para llorar. Buah,
que es el que trae el esperpento de Valle Inclán realmente acá a la Argentina. Es el que, de alguna manera... ¿Y ahí ya tenías acercamiento al teatro más allá de tu lógica pasión por las letras, por la literatura, específicamente al arte dramático, a la literatura dramática? ¿Cómo se inició eso? Bueno, en realidad la literatura dramática fue una consecuencia de dos factores. El que te dije al principio, de mis abuelos. De los ancestros. De los ancestros. Y éramos muy teatreros, íbamos nosotros también mucho al teatro en Buenos Aires, nos corríamos de La Plata a Buenos Aires para ver teatro. En La Plata misma veíamos teatro, si bien no tenía la potencia que tenía el teatro porteño, también he ido al teatro, mucho. Pero Mar del Plata tuvo una condición muy especial. Vos me decís que fue mi lugar de refugio. Pero Mar del Plata también descubrí una faceta del teatro que me llevó a dedicarme a la investigación teatral. ¿Por qué? Y vos estás involucrado en todo esto. Y este lugar lo está, aunque fue la EA antes. El antecedente de el Cuatro antecedente Elementos. de Cuatro Elementos. Yo vi dos obras que a mí realmente me impresionaron considerablemente. Una fue Y nos dijeron que éramos inmortales, que dirigía Antonio Mónaco, y la otra fue El hombrecito, en la que trabajabas vos con Víctor Iturralde y Freddy Virgolini hacía la dirección de ese espectáculo. Después hiciste En Seco, también con Víctor, y El hombrecito fue tan importante para mí, que yo ya estaba en la Escuela de Arte Dramático, que llevé a los alumnos a ver El hombrecito. Y voy a decir algo más, con nombre y apellido, porque no me va a poder, no lo va a poder negar, ni está en su temperamento hacerlo, que es Paola Belfiore. Paola Belfiore, cuando vio El hombrecito, que iba como alumna, con Manuel Santos Iñurrieta, en fin, varios conocidos. Por ahí. Esteban Padín, que también fue alumno, en fin. Pero Paola me dice, ay, Beatriz, qué maravilla, El hombrecito. Mirá vos, estamos deschavando secretos, qué bueno. Mirá vos. Y ahí vos, cuando llegás a Mar del Plata, rápidamente entrás en la Escuela de Arte Dramático. Bueno, lo que pasa es que cuando yo veo esos espectáculos, se presenta digamos, un hecho fortuito. Un profesor que daba clases en la Escuela de Arte Dramático se enferma. Entonces, yo me entero por él que no se podía dar historia del teatro ni literatura dramática. Estaba esto medio en el aire, porque él estaba con un problema cardíaco serio. Entonces, ¿yo qué hago? Lo voy a ver a Antonio Mónaco. Lo voy a ver a Antonio y hablamos mucho. Entonces, él me pide que yo le haga un pequeño currículo y en realidad a los 3 días me llamó. Pero me llamó tal vez por la formación que yo había tenido en La Plata, porque él además estuvo en La Plata mucho tiempo. Él se formó en La Plata con Juan Carlos Gené en la Escuela de Bellas Artes, a la que yo también he asistido, no a estudiar teatro. Y bueno, él quedó muy convencido de que tenía que ser yo y no otra persona. Y creo no haberlo defraudado, al contrario. No sé, varias generaciones de actores han pasado por la escuela y han pasado por, digamos, por las materias que yo dictaba. Yo dictaba Historia del Teatro, Teatro y Literatura Dramática 1, después no había un profesor para Teatro y Literatura Dramática 2 y a mí me
como me encantaba, y yo tenía una capacidad y un entusiasmo, porque es lo que tengo. Tengo mucho entusiasmo con un respaldo de conocimiento, porque no tengo falsa modestia, lo digo así, ¿no? Yo me responsabilizo mucho, pero ante todo es responsabilidad con amor a lo que hago y respeto por el otro. Entonces, bueno. ¿Será por eso que te recuerdan con tanto cariño y con tanto respeto tus estudiantes de generaciones muchísimas, ¿no? Una gran amplitud de tu trayectoria docente, y sabemos lo difícil que es conformar a un espectro que es muy variado de los estudiantes de teatro en una institución, ¿no? Donde se acercan con motivaciones múltiples. Sí, con muchas motivaciones múltiples y muchas veces conflictivas. Claro. Entonces, mi manera de ver esas situaciones era dialogar con las partes en conflicto, primeramente, y después que esas partes en conflicto frente a mí, como vamos a emplear un término corriente y familiar, deschavaran esas cosas que los limitaban en el acercamiento. Poderlo transparentar, ¿no? Exactamente. De algún modo. Sí. Y encontrar ahí la mediación. Encontrar la mediación ahí. Y eso también te posibilitó ocupar cargos jerárquicos dentro de la escuela, no solo la cátedra, sino también después como una autoridad. Sí, en esa época el municipio del que dependía la Escuela de Arte Dramático permitía que el director enviara una terna de posibles docentes que cubrieran esa cátedra. Otra persona que pueda, entonces, accedí a eso y terminó dando también Historia del Teatro Argentino. Y ocupaste el cargo de regente y posteriormente la dirección y después la dirección de la escuela cuando Antonio, en el año 2002, se jubila. Porque la escuela después pasa a depender de educación artística. Claro, antes era municipal exclusivamente. Con los planes de estudio. Exactamente. Sí. Claro. Que hicimos con Antonio en ese momento una movida increíble porque teníamos que adaptar planes de estudio municipales a esos planes provinciales. Y por otra parte, la carga horaria de interpretación era muy superior a la carga horaria que venía de la provincia. Claro. Entonces yo un poco soy como delegada en La Plata de lo que nosotros habíamos armado y habíamos fundamentado. Y en La Plata comentan que Mar del Plata realmente tiene una escuela que tal vez no pueda reunir otro lugar de la provincia las condiciones que reunía esa escuela. Y y después cuando se fue Antonio, a mí me tocó la etapa de luchar por el profesorado en teatro, el profesorado en teatro a nivel provincial y nacional, que es lo que yo hago porque tuve que trabajar muchísimo y en esto me acompañó Javier Durán. Javier Durán. Ahí está. Ahí tenés. Muchas gracias. Javier Durán. Bueno, Javier lo que hacía era buscar elementos y yo me pasaba las horas justificando en el plano teórico, en el plano de la práctica, en el plano... te digo, hay una convocatoria en La Plata donde vienen institutos de varias localidades de la provincia y incluso Avellaneda no quiso participar y quedó afuera porque se sintió que era como manoseaban una institución. Nosotros nos adecuamos a todo y cuando yo recibo la información, yo veía que
había una serie de ítems y el más destacado era comunicación. Entonces, que yo no me quedo nunca con las dudas, voy al consejo y pregunto, y me dice, es lo mejor que puede haberle pasado, porque comunicación significa que lo que hace la escuela está tan bien explicado que no requiere y las autoridades, incluso de la provincia y de la nación, reconocen que está tan bien explicado que no hay dudas. Claro. No requiere argumentaciones adicionales. No, adicionales ni una, digamos, ni una reunión aparte como para aclarar determinadas cosas. Uh-huh. Bueno, así que bueno. Una satisfacción también. Una gran satisfacción. ¿Y en la universidad estuviste con cátedras? ¿Te acercaste solo al grupo de investigación? ¿Cómo fue eso? ¿En La Plata? Acá en Mar del Plata. No, acá en Mar del Plata yo no. ¿No ejerciste? No. ¿Te acercás entonces al grupo de investigaciones estéticas? Exactamente. Donde fundamentalmente se dedicaban al teatro. Al teatro. ¿No? Se formó con 15 personas, venían de la historia, venían de la historia, de la filosofía. Del teatro, por vocación, yo, en la investigación, y Víctor Iturralde, que estaba en el grupo. Víctor participó mucho tiempo. Después Víctor se fue y bueno, ya el grupo empezó a consolidar mucho más y Nicolás Fabiani, que fue el proyecto del GIE, Grupo de Investigaciones Estéticas, eleva el proyecto y es evaluado por evaluadores externos y es considerado un proyecto pero muy bueno, y el primero que se dedica al estudio del teatro sistemáticamente en Mar del Plata, con crítica teatral y en fin. Y en ese periodo en el que vos participaste, ¿qué sentís que surgió de ese grupo? ¿Qué se consolidó? ¿Qué destacarías de tu inserción dentro de esa propuesta? Mira, lo que yo valoro muchísimo de ese grupo fue la posibilidad, nos encontrábamos una vez por semana y habíamos elegido en los cafés, pero eran cafés que, por ejemplo, había uno que estaba creo que era en Córdoba y Colón, que era un café que tenía una planta alta y no había nadie. Entonces ahí nosotros nos reuníamos e intercambiábamos. Estaba Gabriel Cabrejas, Víctor, yo no recuerdo todavía sí, creo que Víctor todavía estaba. Y ahí intercambiábamos apreciaciones respecto del teatro. Y bueno, yo iba al teatro constantemente. Es decir que tenía mis fundamentos, me respetaban absolutamente y bueno. Algún momento Jorge Duati, que obviamente vos sabés de quién estoy hablando, pero es un referente en la investigación teatral en la Argentina, decía que a él le habían permitido dedicarse dentro de las letras, que es de donde vos provenís también, dedicarse al teatro, pero terminantemente prohibido ir a ver teatro, porque se iba a contaminar de su objeto de estudio, ¿no? Él podía estudiar el teatro, pero en gabinete. Vos de entrada estudiaste el teatro como acontecimiento, digamos. Ibas a ver teatro y trabajabas en base a eso. Y además venía con una experiencia previa. Es decir, que es como tenerlo en el ADN y que te impidan. Claro. Bien. Bueno, y a Jorge Duati yo lo conocí en Asita, cuando era Asita. En realidad, a mí me convocan para acercarme a la investigación teatral Luis Ordaz y José Marial, que integraban el teatro independiente. José Marial era un socialista militante que
yo no te puedo decir, mi marido y yo los invitábamos a cenar, pero era para hablar de teatro. Y Jorge, en esa época, era el que recaudaba los fondos de Asita. ¿Y qué podés recordar vos del teatro que te encontraste en la segunda década de los 70, en los 80, cuando recién te iniciabas en Mar del Plata a la investigación y a la docencia teatral? ¿Qué panorama te encontraste? ¿Qué recordás de esos comienzos tuyos en Mar del Plata, pero que seguramente empezaste, como vos decías, a conocer un teatro diferente al que vos habías visitado en La Plata? Bien. Bueno, al principio, ya te digo, te conté lo del hombrecito. Sí. Me pareció, es que yo tenía que, en primer lugar, acerenciarme en Mar del Plata. Entonces, me pareció que el teatro, que ya venía de ABC, que había tenido actores como aislados. Yo entrevisté a Ana Canosa, a Stebelsky, a varios en su momento, ¿no? A Montanelli. Montanelli fue una persona, no sé, adorable. Y gracias a Montanelli, que convocaba a gente para charlar, lo conocí personalmente a Carlos Carela, porque Montanelli lo había convocado para una reunión. Y me acuerdo, nunca me voy a olvidar que Carlos Carela le dijo: Mar del Plata no tiene que mirar a otro lado. Mar del Plata tiene que mirarse a sí misma, ¿no? Yo me acordaba de ese famoso: si quieres pintar el mundo, pinta antes tu aldea. Uh-huh. Siempre, bueno. Y bueno... Era un campo teatral bastante reducido. Muy reducido, uh-huh. Muy reducido. Uh-huh. Yo te diría que la vuelta a la democracia fue la consolidación del teatro en Mar del Plata. Y realmente ahí todo lo que estaba clandestino, que se trabajaba desde las cuatro paredes por una cuestión de supervivencia, verdaderamente, pero no renegando de lo que de las convicciones en lo elegido, es como si nacieran esas fuerzas. Y creo que ahí empezó Mar del Plata yo te diría que en este momento Mar del Plata tiene una sólida un merecido reconocimiento, pues un teatro sólido, con varias líneas de trabajo diversas, pero genuinas, que son capaces de intercambiar con otros, que son capaces de aprender de otros grupos, de integrar otros grupos, de entrar y salir sin pedir permiso a nadie. Es increíble. Mar del Plata, ya no me iría. Te sabemos además espectadora muy frecuente del teatro que se hace en Mar del Plata. Sí. Y ya esgrimiste una caracterización de lo que vos estás viendo en estos momentos. ¿Qué pensás que le falta al teatro de Mar del Plata? Te diría, y que por otra parte no lo veo como algo como inquietante. Uh-huh. Considero que todo el mundo se siente capaz de poder hacer teatro con solvencia. Creo que, si bien por un lado es un estímulo, a veces me parece que habría que repensar lo que uno propone. Habría que repensar lo que significa el fenómeno del teatro, ¿no? El fenómeno teatral, que se ha enriquecido muchísimo porque se ha cruzado con otros lenguajes, porque un espectáculo no desdeña lo que le puede aportar el cine, es decir, la imagen, lo que le puede aportar la experiencia del radioteatro, la experiencia de la murga, la experiencia del circo. Todo está como
como amalgamado en las experiencias teatrales de Mar del Plata. No sé, es lo que yo detecto. No sabría decirte, José, si hay algo que falta. Creo que hay que seguir probando y creciendo. Vos hablabas que en la docencia te había caracterizado la pasión, sí, pero también con un respaldo del conocimiento. Sí. A veces vemos, ¿no?, como o que la gente se desapasiona rápidamente y termina haciendo teatro como una actividad más, sin ese entusiasmo, o que hay pasión pero no hay formación, no hay rigurosidad en el trabajo, y a veces eso decepciona, ¿no?, con respecto a lo que se produce. Considero que, como te dije al principio, hay que tener respeto por lo que uno hace. Si vos tenés respeto y a ese respeto le agregás la pasión porque no podrías vivir sin esto, porque es tu vida, creo que eso merece que te rodees de todo aquello, que seas como, que la vida sea como un surtidor del cual tenés que abrevar para que eso se consolide internamente y vos puedas hasta contagiar a tus compañeros. Es decir, decirle al entorno con el que trabajás: esto no se puede hacer así nomás, esto hay que hacerlo con ganas. Y si no lo haces con ganas y con respeto y con proyección de lo que estás haciendo, no lo hagas. Gracias, Beatriz. Un nuevo episodio termina. Te invitamos a seguir compartiendo las diferentes maneras de sentir y de pensar nuestro territorio teatral.